iniciar la capacitación, ¿sí? Vamos a empezar con la segunda clase de este programa Pensemos en Vacunas. Hoy nos acompaña la doctora Eliana Orellana. La doctora Orellana es abogada y es subsecretaria del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Así que hoy ella nos va a dar la capacitación vinculada a los aspectos más legales de esta actividad, fundamentalmente pensando en que la vacunación es una herramienta de equidad. Así que, doctora, cuando usted quiera. Hola a todos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Se ¿Sí? escucha perfecto. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias, licenciada Susana Sánchez, que siempre está presente acompañándonos en las capacitaciones. Bueno, veo mucha gente que está conectada. En primer lugar, queremos, en nombre de la ministra de Salud de la provincia, la doctora Rosana Chasla, agradecerles a los referentes, a Luciano Chincarini, a Vanessa Romero y a todos ustedes este interés de trabajar juntos en este proyecto de los promotores comunitarios de vacunas. Bueno, como les decía la licenciada Sánchez, yo soy abogada y el módulo, en la clase de hoy, se refiere precisamente a hablar un poco de la vacunación desde un punto de vista legal y desde el punto de vista de que es una herramienta de equidad. Cuando digo equidad significa de igualdad, ¿sí? Ustedes, la mayoría de ustedes deben ser referentes territoriales, barriales, dirigentes, me imagino, militantes del movimiento. Entonces ustedes van a entender desde la entrada que yo comience a hablar de la importancia de la igualdad en la vacunación, ¿sí? Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de algo muy simple. Yo quiero ser muy concreta. Cuando algo no se entienda, ustedes me preguntan, por favor, no hay ningún problema, o no, me dejan la pregunta en el chat, ¿sí? Bueno, en primer lugar, vamos a comenzar, licenciada, con la primera diapositiva, por favor. Acá vemos, nos preguntamos, ¿qué es la salud? La salud no es solamente no tener COVID, ni diabetes, ni hipertensión, no. Cuando hablamos de que una persona está sana, lo decimos desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista de su salud mental o psicológica, como ustedes prefieran llamarle, y social. Hay muchas patologías que son sociales, enfermedades que son sociales, que se vinculan con algo que nosotros llamamos determinantes sociales, y en esos determinantes sociales tienen mucho que ver los recursos que una persona tiene o no tiene, ¿sí? Una persona que no tiene agua potable, por ejemplo, en su casa, tiene, por supuesto, una situación mucho más compleja que alguien que sí la tiene. Cuando vos no tenés agua potable en tu casa, probablemente no vas a poder lavar tus manos de igual manera, ni cocinar, ni limpiar las verduras, las frutas. Entonces es un determinante de salud el no tener agua potable que te va a exponer más a estar enfermo. Entonces, cuando una persona, nosotros podemos decir que está sana, cuando físicamente, mentalmente y socialmente podemos decir que hay una ausencia de enfermedades o de patologías, ¿sí? Ese es el primer concepto que tenemos hoy de salud. Un estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de enfermedades. La siguiente, por favor. Ese estado completo de bienestar del que les hablé en la definición de salud tiene muchísimo que ver con el derecho a gozar al máximo nivel de salud que se pueda lograr, y para eso siempre vamos a necesitar del Estado, como ya lo vamos a ver, ¿sí? Hay circunstancias que van a depender de la persona. Por ejemplo, en este momento de pandemia, depende de mí si me pongo el barbijo y lo coloco bien o no. Depende de mí si me coloco la vacuna o no, si es voluntaria, porque la vacuna contra el COVID es voluntaria. Ahora, ¿qué es lo que no depende de mí para que yo esté sana? Que la vacuna la tengamos en nuestro país y en nuestra provincia.
Esa es una circunstancia externa que va a depender de una decisión política y de las políticas sanitarias que implemente el Estado Nacional y las provincias, ¿sí? Entonces, sabemos que la salud es un derecho humano fundamental. Nadie puede privar a nadie del derecho a la salud, ¿sí? Cuando decimos que todos por igual tenemos derecho a la salud, estamos hablando de un principio de igualdad y no discriminación, ¿sí? Esos principios de igualdad y no discriminación están reconocidos en muchas normas. Yo solamente voy a nombrar, no me voy a poner a recitarlas porque los voy a cansar, por supuesto, si las recito, pero sí me interesa que vean, por favor, este reconto de normas que voy a hacer para que ustedes sepan que todos tenemos derecho a salud y en base a qué los tenemos, ¿sí? La siguiente, por favor. Acá tenemos estas normas que son tratados internacionales constitucionalizados, es decir, que tienen jurídicamente el mismo valor que nuestra Constitución. Están incorporados a la Constitución. ¿Escuchan todos bien? Porque ahí me están diciendo que no se escucha bien. ¿Se escucha bien? Se escucha ¿Sí? perfecto, doctora. Bueno. Acá ven que tenemos tratados internacionales y pactos de gran importancia y que han cambiado la historia de la humanidad en lo que hace al tratamiento y el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la que luego da surgimiento a organismos internacionales que resguardan los derechos humanos, ¿sí? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Eliminación de la Discriminación Racial, de las personas con discapacidad, Convención sobre Derechos del Niño, de los Derechos de la Mujer, y un apartado de especial mención muy importante para nosotros es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales. Estos son, como les digo, lo que nosotros llamamos tratados o pactos internacionales que tienen la misma jerarquía que la Constitución, a los cuales nuestro país ha adherido. Eso significa que nuestro país, en virtud de todas esas normas que ustedes ven ahí, debe incorporar el derecho a la salud como el derecho a gozar del más alto nivel de salud, ¿sí? La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver, en la Constitución, tenemos, en la Constitución, ustedes tal vez saben que ha sufrido muchas reformas. La primera Constitución que tiene nuestro país es de 1853. Desde siempre nuestra Constitución ha tenido, a diferencia de otras, la visión de tratar a todos los habitantes del territorio de la nación por igual, ¿sí? Desde 1853, todos los habitantes que habitan el suelo de la región argentina tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿sí? A partir de la reforma, la más importante de las reformas, bueno, hay que mencionar la constitución del gobierno peronista, no se puede olvidar que en 1946 se hace una reforma constitucional donde realmente el derecho a la salud, como el derecho a la ancianidad, que después fue abolida esta constitución en la época de la dictadura militar, ya reconocía la salud como un derecho constitucional y a los derechos previsionales también. Con la reforma de 1994, si bien ya había artículos que consideraban el derecho a la salud como de primer nivel, de primera categoría, con la reforma de 1994 se produce esa aceptación del derecho a la salud en virtud de los pactos internacionales que anteriormente yo les mostraba, ¿sí? Así es como en el 75, inciso 22, están todos esos pactos mencionados, los que acabamos de ver, y en el artículo 42 se hace mención al derecho también de los artículos 41 y 42, hacen también una especial mención a lo que es el derecho de los consumidores. Es decir, que vamos a tener ya regulada la salud en sus aspectos públicos y privados, que no es algo menor, ¿sí? Aparte tenemos, aparte de la Constitución Nacional, que lo tiene consagrado por los pactos y estos artículos que están explícitos, el artículo 14 bis
le asegura al trabajador el derecho a la salud también. Tenemos además leyes de la nación. De esas leyes de la nación hay que decir que tenemos una que es muy importante, que es la 23.661, que habla del programa médico obligatorio y la creación del Sistema Nacional del Seguro de la Salud. En esa ley me interesa que lo que quede claro es que se habla de prestaciones de salud igualitarias para todos los habitantes de la nación por igual, tengan o no tengan un seguro privado, digámoslo así, de salud. Es decir, tengas o no una obra social en este país, tenés un derecho a la salud en cuanto a prestaciones igualitarias del mismo tipo y nivel, eliminando cualquier tipo de discriminación y que tiene como base la justicia distributiva. Esto quiero comentarles que no es igual en todos los países, ¿sí? Esta ley, que es de 1983, cuando vuelve casualmente la democracia a nuestro país, qué casualidad, nos garantiza a todos los habitantes de la nación un acceso a la salud tanto público como privado, pero del más alto nivel, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Bueno, y tenemos en la provincia, nosotros somos, en lo que a constitución refiere, nuestra constitución provincial es más que explícita, cosa que no tienen todas las provincias, inclusive no lo tiene así de claro la constitución nacional. El artículo 146 de nuestra provincia dice, en resumen, que reconoce a la salud como un derecho fundamental de la persona, que el Estado es a quien le compete el cuidado de la salud física, mental y social de las personas, que debe garantizarse el derecho a la salud pública y gratuita para todos los habitantes, y que todas las personas tienen derecho a recibir atención médica en hospitales y establecimientos públicos de salud. Con respecto a esto, quiero decirles que, bueno, realmente desde la provincia de Tucumán, desde el gobierno del doctor Mansur y con la gestión de la doctora Changa, ustedes habrán podido ver realmente durante la pandemia se ha hecho un esfuerzo del personal de salud, como desde los recursos económicos inmenso. Hemos atendido a muchas personas que incluso teniendo obra social han elegido permanecer internados o bajo tratamiento en nuestros hospitales públicos. Esto es una clara representación de lo que el artículo 146 de la Constitución de Tucumán nos habilita y nos obliga. Y quiero destacar la presencia y el rol activo de la provincia de Tucumán de la pandemia para atender a todos los enfermos de COVID, tengan o no tengan obra social. Se ha distribuido gratuitamente ivermectina, que es un preventivo y también se lo utiliza para el tratamiento de los casos positivos. Hemos recibido a muchísimas personas con obra social, a las cuales les hemos dado el tratamiento al más alto nivel. Entonces, el sistema de salud, creemos que en Tucumán realmente es un motivo de orgullo, ¿sí? La próxima, por favor. Entonces, para resumir lo que hemos hablado hasta acá, todos los habitantes de nuestro país tienen derecho a la salud porque está consagrado este derecho explícitamente a través de los pactos internacionales que hemos tomado, a través de las leyes de la nación, a través de la... Ay, se ha saltado ahí, licenciada, la diapositiva. A través de las leyes de la nación, como les decía, a través de la constitución de la provincia y la reglamentación. Quiero decirles que desde el Ministerio de Salud, además tenemos muchos programas provinciales, ustedes los conocerán, que implementamos muchos programas, que son políticas de salud. Por ejemplo, el de diabetes, por ejemplo, el de hipertensión arterial, por ejemplo, el programa de medicina del dolor, el de salud sexual, muchos programas. La provincia da cumplimiento con la población en ese sentido de muchísimas maneras, ¿sí? Y siempre estamos abiertos a generar nuevos programas, ¿sí? De hecho, la ministra hoy ha lanzado un programa que se llama Regresar,
con el cual estamos buscando que el regreso a clases de nuestros chicos sea en condiciones de seguridad y que nos permita estar tranquilas a las familias de que estamos mandando a nuestros hijos de la mejor manera posible de nuevo a las escuelas, ¿sí? Para que el derecho opere, es necesario que se asuman responsabilidades. Esas responsabilidades siempre son compartidas. Es como en una pareja. Las responsabilidades siempre son compartidas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El Estado, como en este caso la provincia de Tucumán, te puede bajar los mejores programas de salud, puede hacer un esfuerzo económico muy importante, pero si la población no acata las recomendaciones del Ministerio de Salud o no sigue los pasos que hay que seguir, entonces ese objetivo de salud no se va a cumplir. ¿Esto qué quiere decir? Si a mí el Ministerio de Salud me dice, por favor mantenga la distancia social de 1,5 metros, por favor use bien el barbijo, por favor no hagan reuniones sociales y yo no lo cumplo, si yo estoy saliendo de las recomendaciones que me da el organismo que se encarga de cuidar mi salud, bueno, ahí ya va a ser una responsabilidad mía y estoy eligiendo de infringir y yo sé cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Entonces las dos partes, tanto la población como los funcionarios de salud, como el sistema de salud, contribuyen para que nosotros salgamos de la mejor manera posible de la pandemia y de cualquier otra problemática que se presente, ¿sí? De hecho, no sé si conocían el programa de bronquiolitis que hemos largado hace poquito, hace 2 semanas, que bueno, están funcionando los nodos de bronquiolitis. Ustedes pueden bajar la app Tuc Salud. ¿La conocen esa aplicación? Ya que estamos, les pregunto. Tuc Salud se llama. Les veo las caras, pero no me hablan. ¿La conocen, sí? Bueno, el que no la tenga, bájela. La bajan en su celular, la descargan, Tuc Salud. Desde ahí pueden pedir turnos, hay muchas cosas que se pueden, sí, es muy buena, gracias. Muchas gestiones que se pueden hacer desde ahí. Búsquenla ahora en el celular, Tuc Salud, la descargan y van aprendiendo a usarla, ¿sí? Bueno, desde ahí van a poder ver los nodos de bronquiolitis, por ejemplo, ¿sí? En la página del Ministerio de Salud también tienen muchas, sí, hay muchos especialistas, gracias a Dios, sí. Desde la página del Ministerio de Salud también van a poder ver que hay otros programas y otros nodos, como por ejemplo los nodos de nutrición, ¿sí? Hay muchas cosas que, bueno, es necesario por ahí que nos vinculemos las dos partes y estas oportunidades como las que tenemos ahora valen mucho. La próxima, por favor. Vacunación como herramienta de igualdad. Y este es el tema central, lo que yo les decía hace un ratito, bueno, es lo que digamos es solo el marco legal. La importancia que tiene que hoy estemos hablando de esto es inmensa. Tal vez no se imaginan, pero la verdad es que estamos contribuyendo todos, ustedes, desde sus lugares, desde sus barrios, ustedes como promotores comunitarios, estamos contribuyendo a una campaña que es histórica, realmente histórica, donde se van a aplicar, el mundo tiene 7.800 millones. Hay un micrófono por ahí. Hay un micrófono por ahí. Bueno, yo les decía, la importancia de lo que estamos hablando hoy es esta. El mundo tiene 7.800 millones de habitantes. Necesitamos inmunizar, vacunar a 7.800 millones de personas y en muchos casos con 2 dosis de esa vacuna. Es decir, que lo ideal es que 7.800 millones de personas reciban una primera dosis a donde vivan, que no siempre es fácil y accesible, y 7.800 personas reciban la segunda dosis de esa vacuna que necesitan para poder pasar la pandemia, ¿sí? Bueno, esta campaña, como les decía, es histórica y requiere del esfuerzo de muchísimas personas. Ahí veo que dice, del formulario, me están preguntando, licenciada. Bueno, la planificación de esta campaña
que es inmensa, lleva muchísimo trabajo. Ya les voy a mostrar el libro, ya lo voy a pedir. Todo esto se diseña con un solo objetivo, y es la igualdad. Y es que todas las personas que habitan nuestra provincia puedan recibir su vacuna. Ese es el punto en el cual ustedes y nosotros, Ministerio de Salud, trabajamos juntos y que es también una novedad tanto para ustedes como para nosotros, ¿sí? Tenemos que hacerlo ese trabajo con un enfoque de derechos humanos y de equidad, ¿sí? No todos viven en lugares que son de fácil acceso. Mucha gente desconoce la importancia de la vacuna o desconoce los componentes de la vacuna o no sabe qué vacunas se están aplicando. Entonces es importante que ustedes y nosotros trabajemos en ese sentido, llevándole a la gente la información, la noticia y la información que necesitan y acercándolos de alguna manera a los puestos de vacunación que nosotros tenemos ya disponibles desde el 29 de diciembre del año pasado. Bueno, las vacunas ya sabemos que van a reducir el riesgo de la circulación del COVID y de todas las enfermedades inmunoprevenibles, ¿sí? La vacunación, hay que repetirlo, es un acto responsable. Nosotros tenemos que ser responsables y vacunarnos, pero también es un acto solidario. Si yo convivo con una persona mayor, hipertensa, obesa y no me vacuno, puedo estar siendo egoísta realmente de no hacerlo. La vacunación contra el COVID es totalmente voluntaria, como ustedes saben. Más allá de que sea voluntaria, hay que hablar de la necesidad de que todos estemos vacunados, ¿sí? Cuanto más vacunados tengamos, más pronto vamos a poder retomar nuestra vida. Y cuando digo retomar nuestra vida, hablo no solo de la vida en familia, de reunirnos, de abrazarnos, sino también de la situación económica y social que hoy nos acucia en este contexto de pandemia, ¿sí? Entonces, cuanto más nos vacunemos, cuanto más personas estemos vacunadas, más pronto seguramente podremos salir del encierro, del confinamiento, del riesgo, del peligro, ¿sí? Es muy importante que veamos la consecuencia de nuestra vacunación, que es totalmente positiva, ¿sí? En Argentina, todas las vacunas constituyen una herramienta de equidad, ¿sí? Y se busca alcanzar a la población de todos los estratos sociales. La siguiente, por favor, ¿eso qué significa? Que en nuestro país, desde 1983, tenemos un calendario de vacunas que en ese momento era para niños, para pacientes niños, pero hoy nuestro calendario obligatorio de vacunas abarca también a personas adultas y es obligatorio también para el personal de salud. Eso es a partir de la ley de vacunas nueva. La siguiente, por favor. A ver si sigue. Si no, ya sigo hablando yo. Bueno, sigo comentándoles. Cuando en 1983 se sanciona una ley obligatoria de vacunas, ese calendario era, como les decía, para niños y gratuito, ¿sí? Con el tiempo ese calendario se va modificando, se van incorporando otras vacunas gratuitas, lo cual significa un esfuerzo económico del Estado muy importante. Hoy por hoy nuestro país tiene un calendario muy amplio de vacunas, ¿sí? Tanto para niños, adultos, y es obligatorio, bueno, cuando digo adultos también hablo de las personas mayores, además de la gente adulta arriba de 21 años, que tiene un calendario que es también obligatorio, que muchas veces, no sé si todos se acercan al CAPS a vacunarse o al puesto nuestro de vacunación. No sé si todos lo hacen, pero sería bueno que lo empiecen a hacer, ¿sí? Bueno, con ese calendario de vacunas, nosotros tenemos que empezar a trabajar, ¿sí? Cuando hablo de nosotros, hablo de ustedes y de nosotros, para que la gente empiece a acercarse a pedir su vacuna. Ahora que ya muchos de ustedes están vacunados contra el COVID seguramente, y ya han pasado los 15 días, pueden acercarse y llevar a su familia y promover en sus comunidades que se apliquen otras vacunas.
Yo quiero comentarles que las vacunas que están en el calendario oficial, que son obligatorias, que no es el caso de la de COVID, repito, yo, por ejemplo, si yo tengo un hijo de 7 años que va a la escuela y yo no lo vacuno, a mí la escuela seguramente me va a notificar y me va a decir, señora mamá, usted tiene que presentar el calendario de vacunas que nos exigen por ley todos los años presentar a las mamás para los chicos, ¿verdad? Bueno, en el caso de que yo no aceptara vacunar a mi hijo, como este calendario es obligatorio, lo que puede pasar es que las docentes, las directoras de las escuelas y de los colegios, informen esa situación y la vacunación se hace compulsiva. Es decir, en nuestro país la vacunación es obligatoria y si las madres no la aceptamos, sí puede pasar que el Estado de alguna manera o un juez de alguna manera nos obligue a aplicar la vacuna a nuestro hijo. ¿Y eso por qué? Lo mismo para los adultos, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque nuestra ley tiene una concepción del bien común que prevalece por el interés individual. Es decir, que a mí no me guste que a mi hijo le den un pequeño pinchazo por la vacuna antigripal es mínimo comparado con el desastre que yo puedo causar si mi hijo adquiere una enfermedad inmunoprevenible, supongamos sarampión, porque yo no lo quiero vacunar, y los contagia a sus compañeros, a otras personas en su colegio, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Si la gente no se vacuna, se producen estos brotes, como por ejemplo el de sarampión o el de rubiola. Hay enfermedades que estaban prácticamente ya desaparecidas, pero que pueden volver si nosotros no nos vacunamos. Entonces, repito, la vacunación es obligatoria y lo es porque se piensa en el bien común por sobre el interés individual, ¿sí? Es algo ante lo cual yo no puedo alegar, no, no me gusta, no quiero. Y están sancionados, se prevén sanciones penales para el personal de salud que falsificara carnets o documentos que certifiquen la vacunación de quien no está vacunado. ¿Esto se entiende? Bueno, es decir que cuando una vacuna está, bueno, yo no soy médica, ni voy a hablar de aspectos médicos, Judith, pero sí te puedo decir que cuando se pasa el momento de la vacunación por la edad, vos tenés que ir a tu pediatra y él te va a saber explicar si la pones a la vacuna, cuándo la pones, ¿sí? Pero siempre, siempre lo que interesa es tener la vacuna puesta. El principio es ese, recibir la vacuna y no perderla. Es preferible de última que la tengas puesta 2 veces a que no la tengas puesta la vacuna. Ese es un principio, ¿sí? Bueno, entonces como hablábamos, tenemos una ley nueva de vacunas, que es la ley 27.491, que todavía está pendiente de incorporar algunos aspectos, pero en esa ley nueva se mantiene el criterio de la obligatoriedad, de la gratuidad, de la equidad, es decir, ustedes van a ir a un hospital público y en el vacunatorio van a tener su dosis de la vacuna que fuera obligatoria por calendario, ustedes van a ir a un CAPS o a un hospital o a una policlínica nuestra y la van a tener a la vacuna, ¿sí? Eso es una garantía del Estado. La ley nueva es 27.491 y ustedes en el librito, ¿han recibido el librito? Acá en este librito la tienen a la ley 27.491. Las personas anémicas, les repito, yo no soy médica, entonces yo tengo una matrícula como abogada. Yo no puedo hablar como médica, no tengo matrícula para hablar como médica, me matan si hablo como médica. Pero siempre Disculpe, esas consultas ustedes las pueden hacer a sus médicos, ¿sí? y doctora, disculpe que interrumpa. De todos modos, después vamos a recoger todas las preguntas y vamos a elaborar un detalle para que ya los especialistas respondan a cada una de los solicitados. No se preocupe. Licenciada, yo pienso, necesito que la pasemos a la diapositiva, por favor. Ahí está. Otra ¿Pasó? más. Sí, ¿O otra más. se trabó recién? Ahí Sí. está. La próxima. Ahí está. Esa es la Ahí. ley Ah, perfecto.
691 que me preguntaban recién. Es una ley sumamente importante en el contexto en que vivimos, pero esta ley es para vacunas que son obligatorias. Por eso yo les estaba hablando de que incluso judicialmente se puede obligar a una persona a vacunarse o a vacunar a un niño, ¿sí? Esta dice que la declara a la vacunación de interés nacional y regula ahí aspectos. Hay algo que es muy importante cuando habla la ley de la adquisición de las vacunas, la distribución, previsión, cadena de frío. Todo eso implica muchísima plata. Comprar vacunas es carísimo, ¿sí? Distribuirlas es carísimo. La cadena de frío, mantenerla es carísimo. Todo ese trabajo y ese esfuerzo desde la Nación se lo ha hecho. La Nación tiene el compromiso de comprar para las 24 provincias las vacunas, las jeringas, los descartadores y mandarnos. Además que, por supuesto, o sea, todo eso y nos están mandando también los carnets. Es una obligación de la Nación de proveer a las provincias. ¿Y por qué esa obligación, que es una carga económica muy grande? Justamente por la equidad, que es lo que es el tema central de esta exposición, la equidad. Eso significa que yo, presidente de la Nación Argentina, yo tengo que asegurar que a cada provincia y a cada habitante de la provincia le llegue su vacuna. Y para eso es necesario que además de la vacuna yo compre la jeringa, yo compre la aguja, yo compre el descartador y lo tengo que hacer. El carnet y se envía todo. Y así estamos recibiendo las provincias, las vacunas contra el COVID y todas las vacunas, ¿sí? Y en eso está esto de que hablábamos desde un principio de la justicia distributiva, de la equidad y la igualdad. Acá las vacunas las compra la nación, las autoriza, por supuesto, tenemos un organismo que se llama ANMAT, y una vez autorizada se inicia la distribución para todas las provincias con un criterio de igualdad, que cómo se están distribuyendo, por ejemplo, las vacunas contra el COVID, un porcentaje, llegan 100.000 vacunas, bueno, el 3.34 le corresponde a Tucumán, según la cantidad de habitantes a vacunar, ¿me entienden? Todo se hace con ese criterio de una justicia distributiva, ¿sí? Equidad, igualdad, que sea para todos por igual. La próxima, por favor. Esto es lo que hablábamos, gratuidad en el acceso a los servicios de vacunación. Ustedes pueden ir hoy por hoy, si es la vacuna contra el COVID, a los nodos que tenemos funcionando de vacunación desde el 29 de diciembre. Es obligatorio aplicarse la vacuna, como les decía, que ese es un principio de la ley. Prevalece la salud pública por sobre el interés particular, es lo que le decía, no es mi decisión si lo vacuno a mi hijo contra el sarampión o no, no, es una obligación impuesta por ley. A todas las madres que tenemos niños nos corresponde hacerlos vacunar a nuestros hijos, y si no lo hacemos no nos tiene que sorprender que nos obliguen. Sí, muchas personas no valoran la vacuna gratuita, lamentablemente sí. Y no me tiene que sorprender si yo me niego a que la maestra notifique esa situación y a mí me obliguen a ponerle la vacuna al niño, porque por ley en nuestro país es obligatorio. Tenemos un carnet de vacunación, esta es una novedad de la ley, un carnet de vacunación que, por ejemplo, nos exigen sí o sí para el ingreso y el egreso a la educación, y en otros trámites, como por ejemplo renovar el DNI. Se empieza a pedir un carnet de vacunas tanto para niños como para adultos, ¿sí? Una visión federal, es esto que les decía, se trabaja con las jurisdicciones, el país se hace cargo de los costos para que a todos nos llegue por igual, de manera federal, con justicia distributiva, a cada uno su vacuna. La próxima, por favor. Esta ley, un poco lo que les decía, el Estado se hace responsable de adquirir todo lo necesario para las jurisdicciones, para las provincias, y entregarle a las provincias, definir a la vacuna como un bien social. Bueno, esto es todo, parece muy fácil cuando decimos la vacuna es un bien social. Y esta visión es hasta el día de hoy muy difícil de hacerla realidad. Cuando digo esto lo digo ¿por qué?
porque en algunos lugares del mundo, o sea, yo no sé si, licenciada, si podemos compartir en pantalla un link de Google, no sé si se puede, pero hay países que al día de hoy no A tienen ver, ni un habitante vacunado, ninguno. Los países pobres, muy pobres, no han recibido vacunas porque no las han podido comprar. Y los países más ricos o quienes tienen los derechos de las vacunas, digamos la fórmula, la tienen patentada, la fórmula de la vacuna, no la comparten, sino que ellos se dedican a producir y a venderlas. Por supuesto que hay países que no están en condiciones de acceder al mercado de las vacunas contra el COVID y de otras vacunas tampoco. Entonces, ¿qué sucede en esos estados, en esos países? Y hay más casos de COVID. Pero ¿qué es lo peor? Un estado que no puede acceder a vacunar porque no puede comprar las vacunas contra el COVID. Supongamos Uganda, en África, ¿sí? No están pudiendo vacunar a su población, pero hay gente de ahí que va a salir del país y va a contagiar en los países limítrofes. O hay gente que va a viajar a Uganda, se va a ir de Uganda, va a tomar un avión y va a seguir contagiando. Entonces la vacuna debe ser, y el mismo Papa Francisco nos ha pedido que hagamos mucho hincapié en que la vacuna es un bien social, un derecho humano fundamental, porque una persona no vacunada es un riesgo para todos. Imagínense ustedes un país entero no vacunado, con el tráfico de aviones, con el tráfico en las rutas. ¿Cómo no vamos a creer que nos vamos a seguir contagiando si todas las personas de todos los países no tienen acceso a la vacuna como bien social? ¿Me entienden en esta parte lo que les digo? La doctora, importancia. Sí, sí, licenciada. si me espera un segundo, voy a dejar de presentar para presentar los datos que usted me pide. Bueno, bueno, bueno. Yo quiero que seamos gráficos. A mí me gusta ser muy gráfica para que ustedes vean la importancia de esto, de que hay países que no han podido acceder ni a una sola vacuna hasta el día de hoy. Nosotros, por suerte, desde diciembre del año pasado nos estamos vacunando y seguimos avanzando. Y les cuento que hoy cada vacuna que se pone tiene que estar autorizada por este organismo que se llama ANMAT. ANMAT es el organismo de la nación que controla y autoriza todo lo que se come en este país y también los medicamentos que nosotros consumimos, ¿sí? Las vacunas son un medicamento y es un medicamento que es un bien social, ¿sí? Ahí ustedes van a ver en ese mapita, miren en lo que está en rojo, naranja y rojo. Bárbara, sí, comunícate con Vanessa por lo del libro. Ustedes van a ver ahí en la zona de África, si ustedes ven esos sectores que tenemos en rojo, esos son los países que no están vacunando o que la vacunación va muy baja. Tenemos países, la desigualdad, ¿a dónde está? A eso voy. Cuando yo hablo de igualdad, que parece tan fácil hablar de igualdad, de equidad, y tenemos países como Canadá que han comprado vacunas para vacunar suficientes como para vacunar 5 veces mundial. Países ricos, Canadá, tienen vacunas de sobra, de sobra, de sobra. Y tenemos países como los de África que no tienen ni una. Eso es la desigualdad, ¿sí? Nosotros creemos en este país en la vacuna como una herramienta de igualdad, para que todos tengan el mismo acceso a la salud, todos tengan el mismo derecho a vivir, con pandemia, sin pandemia, ¿me entienden? Esa es la desigualdad. Que haya un país como Canadá que tiene 5 veces la cantidad de vacunas que necesita para vacunar. No se escucha, me dicen. ¿Se escucha? ¿Ustedes me Sí se escuchan? escucha, doctora, sí se escucha. Sí, bueno. Esa es la desigualdad. Eso es la falta de equidad, que haya países que pueden vacunar y tener las vacunas en su freezer sin ningún sentido, mientras que otros países no tienen ninguna y su población sigue expuesta a vacunarse y a seguir contagiando
al resto del mundo, ¿me entienden? No nos beneficia a ninguno, así nunca vamos a salir del todo de la pandemia, ¿sí? Eso es la desigualdad. Quiero decirles que las vacunas son al día de hoy la mejor herramienta que tenemos nosotros para paliar la pandemia, ¿sí? Es la única forma que muchas personas, bueno, ahí van a ver ustedes, ahí están los números, es la única herramienta que tenemos al día de hoy y que está funcionando. Es importante que ustedes sepan que está funcionando y funciona contra las nuevas cepas que tenemos, es la verdad, y es necesario por eso que ustedes como promotores comunitarios sepan que la vacuna está funcionando, que los contagios están mermando y que los muertos están mermando también. La cantidad de muertos también está mermando. El escepticismo, la gente que no cree en las vacunas puede existir, pero para eso van a estar ustedes junto con nosotros, ¿sí? Para convencerlos, para darles la esperanza, porque en esto también hay mucho de esperanza. La gente necesita tener la esperanza en la vacuna, el compromiso el compromiso de vacunarse por respeto, por amor a la gente con la cual viven, ¿sí? Por respeto a la sociedad, eso es importante. Y es importante que ustedes tengan este tipo de información y que nos consulten cada vez que necesiten para que la gente, ustedes puedan acompañarlas en la decisión de vacunarse si es que conocen gente que aún no se ha vacunado. En este país no importa si tenés más plata o menos plata, solamente necesitas tu voluntad de querer ir a vacunarte. Vacunas en este momento tenemos, ¿sí? Entonces es importante, ustedes han visto la diferencia que hay con esos países en África donde no tienen vacunas. Nosotros tenemos las vacunas. Entonces es importante que ustedes desde sus lugares, desde sus barrios, desde sus zonas, puedan invitarle a la gente a que sigan, a que se vacunen, el que no se vacunó y a que vayan por la segunda dosis. Eso es importante. Hoy hay un escenario mundial donde no hay muchas vacunas disponibles. No hay la suficiente cantidad de vacunas disponibles en todos los países y eso es muchas veces porque no hay plata para comprarlos y otras veces porque los laboratorios no pueden producir en gran escala. Y todo esto es nuevo, es la primera vez que atravesamos una pandemia y todo lo que nosotros hagamos en conjunto como estrategia para sumar más cantidad de gente vacunada es importantísimo, ¿sí? Desde la provincia. Nos gusta esta idea de trabajar con ustedes. Si la podemos adelantar, licenciada, por favor, a la diapositiva. Desde la provincia queremos invitarlos a continuar en este trabajo, porque sabemos que lo que necesitamos es llegar a lo que ahora se llama, todos conocen como la inmunidad del rebaño. Cuantas más personas vacunadas, más posibilidades tenemos de salir antes de la situación de pandemia, ¿sí? Esto que nosotros estamos haciendo es fortalecer una alianza estratégica entre ustedes como promotores comunitarios de vacunas y nosotros como provincia, como Estado, comprometidos a llevar adelante esta campaña que, como les decía, es histórica, es la primera vez que vivimos algo así. Nosotros debemos tener el compromiso sobre todo con las poblaciones más vulnerables. Las poblaciones más vulnerables son la gente que si se enferma puede pasarla peor, que en un principio sabíamos y por eso se empezó así, por los mayores. Todo esto no es caprichoso cuando decimos esto se hace así por esto, esto y esto. No, la campaña de vacunación se hizo así porque nosotros hemos recibido, y esto también tiene que ver con el derecho, que por ahí muchas veces no se ve, pero nosotros hemos recibido todos los ministerios de salud de las provincias un lineamiento que viene desde Nación, es una resolución del Ministerio de Salud, donde el Ministerio de Salud nos dice, usted cuando reciba la vacuna va a vacunar con prioridad a este grupo de tal edad. 70 años a 75 en primer lugar, o 75 para arriba en primer lugar. Después va a vacunar bajando la edad y ahora después de eso va a vacunar a quienes tienen diabetes, va a vacunar al paciente cardiópata. Todo eso viene a nosotros
como una decisión no caprichosa, sino que es un lineamiento estratégico, es una norma que a nosotros nos baja la información, nos baja esta normativa, Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? Es decir, no es que nosotros un día hemos recibido las vacunas y hemos dicho, ah, bueno, dale, empecemos por acá. No, la vacuna tiene todo un circuito, además de la cadena de frío, de la distribución, también legal, ¿sí? Que empieza cuando la compramos a la vacuna en el exterior, cuando se firma un acuerdo, se hace la compra, y después de eso, acá lo aprueba el MAT, aprueba el MAT la vacuna, una vez que el MAT aprobó la vacunación, nosotros recibimos los lineamientos estratégicos y los bajamos, la provincia a su vez dicta una normativa de cómo se van a distribuir, quién puede vacunar, quién no, en qué horario, todo, ¿sí? O sea, todo es yo como ustedes saben, yo soy abogada, entonces yo quiero que ustedes sepan que todo esto tiene un lineamiento también desde el punto de vista del derecho, y que es ese, o sea, y todo está traspasado, digamos, toda la normativa, todo esto de que les estoy hablando, del lineamiento estratégico que nos manda Nación al Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán, todo esto está traspasado por el concepto de igualdad y equidad y transparencia. Cuando ustedes quieren saber cuántas vacunas se han puesto, ustedes tienen un monitor público de vacunas que está disponible en la página del Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros desde el Ministerio de la Provincia también la damos a la información a diario. Ustedes la pueden ver siempre desde nuestra página web o en la Gaceta o en los diarios. Toda la información que nosotros damos es transparente y eso es importante porque hace a la credibilidad y hace que ustedes sepan que nosotros estamos vacunando en equidad. Acá el único criterio ha sido la edad de la persona o la exposición en el caso del personal de salud, que por supuesto el personal de salud tenía que ser el primero en vacunarse y eso no lo decimos nosotros, lo dice incluso la OPS, la OMS, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque son las personas que están en la primera línea, el personal de salud, y que tienen que atender a todos los demás. Este es un contexto de urgencia, de emergencia, entonces algunas cosas tienen que cambiar. ¿Y por qué esto de la priorización por edades? Y por ahí la gente dice, ah, pero ¿por qué primero este y no el otro? Y sí, la priorización por edades es porque la vacuna es un bien escaso, pero tenemos que tratar que dentro de esa escasez llegue a todos por igual. No que sea, bueno, el que vive acá primero y el que vive allá en los valles calchaquíes tendrá que esperar. No, ustedes han visto, no sé si saben, el Ministerio de Salud ha vacunado en los valles calchaquíes, en domicilio, en los valles calchaquíes, nuestros agentes sanitarios y nuestros vacunadores y vacunadoras han estado en alta montaña, han ido a domicilio de las personas mayores que viven ahí. Se ha hecho un trabajo territorial muy, muy grande, muy grande. Hay zonas que son de muy difícil acceso, se ha caminado, se ha llevado la vacuna, habrán visto que la ministra viajó hasta en helicóptero a zonas que son inaccesibles, como Ancajuli, llevando la vacuna. Entonces, todo esto tiene que ver con lo mismo que hemos hablado desde el principio, que es la equidad y la igualdad, ¿sí? Todo esto se hace para que todos los habitantes de la provincia reciban su dosis de vacuna contra COVID de la misma manera, ¿sí? Y habrá muchas cosas que seguramente tendremos que aprender de esta campaña de vacunación y entre esas la estrategia de poder trabajar junto a ustedes de ahora en adelante. Si podemos adelantar la diapositiva, por favor. Bueno, yo quiero dejarles algunos conceptos como para que queden claros. La vacuna, desde el punto de vista jurídico, es un bien social y nosotros tratamos y abogamos porque así lo sea, y necesitamos que los grandes productores de vacunas liberen las patentes para que sean accesibles a todos los habitantes del mundo en cualquier condición y en cualquier lugar donde vivieran, ¿sí? Esa es la idea, es un bien social, nuestra legislación lo reconoce así, pero necesitamos, nosotros somos un apartado dentro del mundo, no en todos los países es igual. Cuando se dice
¿Por qué no privatizan la vacuna? Y si privatizamos la vacuna, claramente no todos van a poder acceder a comprarla, ¿me entienden? Por eso es importante la presencia del Estado Nacional, la presencia de la provincia, que compran las vacunas y colocan las vacunas. Nosotros no especulamos con nada. Nosotros a la vacuna la vemos como que realmente es un derecho que tiene cada habitante de esta provincia. Gracias. Un derecho está vinculado a lo que hablábamos al principio, el derecho a la salud, el derecho de cada uno de ustedes, que en este caso no es obligatorio, es voluntaria cuando hablo de la vacuna del COVID, pero es un derecho que ustedes tienen, está disponible. El que quiere se acerca al nodo más cercano y se vacuna. La vacuna contra COVID no es obligatoria, las vacunas del calendario sí lo son, pero ese es su derecho. Y ustedes como ciudadanos y habitantes de este país, no importa a dónde vivan, tienen ese derecho y necesitamos que ustedes lo ejerzan, ¿sí? Necesitamos que la gente se vacune, necesitamos que ustedes desde sus lugares les expliquen esto, les expliquen que hay vacunas que son obligatorias, que son las que están en el calendario oficial, y el calendario oficial lo tienen acá en el librito, después acá está, esta es la página, ya les digo, bueno, está justo a mitad del libro. Acá está, este calendario que ustedes tienen acá es obligatorio. ¿Me pueden exigir a cumplirlo? Sí. Hasta con orden judicial me pueden obligar a cumplirlo, ¿sí? Si me denuncian porque no vacuno a mi hijo o no me vacuné yo contra algo que me tenía que vacunar, sí, judicialmente inclusive me pueden hacer colocar la vacuna. En el librito también tienen el texto de la ley, que es importante que ustedes lo conozcan, es importante que ustedes sepan que para hacer algunos trámites como el DNI, el registro civil puede pedirme mi carnet de vacunas o el de mi hijo. Sí, el calendario nuestro es el más completo de Latinoamérica. Sí, y de muchos otros lugares también. ¿Por qué? Porque es público. Nosotros, el Estado de la Nación Argentina, compramos las vacunas y se las hacemos llegar gratuitamente a todos los rincones, a todos los habitantes de la nación. Hay otros países, muchísimos, donde no es un bien público la vacuna, no es gratuita, si no la tenés, lo lamento. Hay muchos países que no tienen un sistema de salud pública, eso también hay que saberlo. No en todos los países vos vas a un hospital y te atienden una urgencia, no. Hay lugares como por ejemplo, yo les hablo cerca, Chile. El sistema de salud de Chile no es como el nuestro. No tenés un acceso garantizado, si no tenés obra social, está complicado. ¿Me entienden? Entonces nosotros que tenemos un sistema de salud pública que ha trabajado tanto en el contexto de pandemia, que ha respondido conforme a derecho al mandato de la Constitución de la provincia en el artículo 146, hemos asumido la responsabilidad de atender a los pacientes con o sin obra social que estuvieran necesitando internación COVID o medicamentos. Hemos seguido trabajando en las enfermedades crónicas, con los niños. Nosotros nos hemos hecho cargo en la provincia de absolutamente todo lo que a nosotros nos manda la Constitución Nacional, lo que nos manda el calendario oficial de vacunas, lo que nos manda ahora el lineamiento estratégico de nación de la vacunación contra el COVID. ¿Sí? Necesitamos ayuda, Janet creo que ha levantado la mano, y necesitamos de la ayuda de ustedes para que esta campaña, que realmente a nosotros nos enorgullece y que estamos muy satisfechos con los resultados, porque el día de hoy tenemos muchísimas dosis aplicadas en la provincia, afortunadamente, necesitamos que avance. Y recuerden también que dentro de poco, si Dios quiere, hoy ya vamos a tener la vacuna para los niños. Ha sido aprobada una vacuna el día de hoy que se llama Moderna para empezar a aplicarla en adolescentes y niños. Porque también tenemos que pensar, nosotros, la mayoría de los que estamos acá, seguramente ya tenemos alguna dosis puesta o las dos. Pero también tenemos que pensar en los adolescentes y los niños, ¿sí? Y esto tiene que ver con que ese derecho a la vacuna, que es mi derecho a la salud, también me va a permitir recuperar esos derechos que muchos ven en este momento o sienten vulnerados. Por ejemplo, cuando dicen, ay, no puedo hacer una fiesta, no me puedo reunir. Bueno,
Si queremos volver a todo lo que conocíamos de antes, tenemos que comprometernos todos con la vacunación, ¿sí? En las actividades económicas, las actividades sociales, culturales, todo puede volver antes o después. Y de nosotros va a depender del compromiso con las vacunas, con la vacunación va a depender eso, ¿sí? Entonces queremos pedirles que por favor ustedes desde sus lugares se comprometan. Sabemos que tienen mucho trabajo en territorio, muchos de ustedes, mucha gente que los sigue. Nosotros necesitamos seguir avanzando en la vacunación de los adultos y ahora vamos a empezar con la de los adolescentes, seguramente dentro de poco, si Dios quiere, también con la de los niños. Necesitamos inmunizar a muchísima gente, muchísimas vacunas hay que colocar contra el COVID, hay que recuperar las vacunas que no se han puesto, todas las mamás que estén acá, que veo muchas mamás, muchas mujeres veo, muchas, muchas. A todas ustedes que tratemos de acercarnos al CAPS, a la poli, al hospital. Hay que ponerles las vacunas a los chicos, chicas. Por favor, han caído mucho los números de la vacunación del calendario oficial para los niños y los nuestros, los de las mamás y los papás también, ¿sí? Esto ha pasado en todo el mundo, la gente no se ha ido a vacunar el año pasado, ni se ha hecho estudios, ni controles, porque bueno, el confinamiento, no podíamos salir, no había transporte, bueno, siempre están esas cosas que pueden ser, pero ahora, en este momento, por favor, ahí tienen TUC Salud si necesitan hacer alguna consulta médica, ginecológica, de salud sexual, desde TUC Salud o desde la página del ministerio, o como fuera por ahí, Vanessa, ¿estás por ahí, Vanessa Romero? Para que se acerquen a los servicios, pidamos los turnos que sean necesarios, no dejen de hacerse los controles mamarios, ustedes también, el PAP, porque todo lo que se puede prevenir, al igual que la vacuna te ayuda a prevenir enfermedades, ¿verdad? Eso lo hemos visto ayer con el doctor Cortés. La vacuna te ayuda a prevenir muchísimas enfermedades, brotes de enfermedades. Imagínense que si nosotros podemos vacunarnos todos contra COVID, nuestra situación va a ser prácticamente como la conocíamos antes, volver a la normalidad. Ahora, nosotros como Ministerio de Salud les garantizamos su derecho de acceder a todos los servicios que tiene el sistema de salud de la provincia, a todos los programas que tiene el sistema de salud de la provincia. Es un derecho de ustedes. Ustedes eligen si lo ejercen o no. Yo les recomiendo que lo hagan, que se vacunen, que se acerquen, que se hagan los controles a ustedes y a los chicos. Esa es la premisa, ¿sí? Nos acerquemos de nuevo a los servicios, traten de hablar con los referentes, como Vanessa, si tuvieran alguna situación, algún inconveniente, ¿sí? Vanessa va a ser un canal seguramente para comunicar. Y bueno, yo desde ya les agradezco mucho, quiero que se vayan de acá sabiendo que hay un marco legal para las vacunas, que es un derecho humano, que está reconocido desde la Constitución a la provincia, la Constitución de la Nación, a la Constitución de la provincia, las leyes de la provincia, que hay una normativa que lo plasma ese derecho, que debe ser una realidad, que hay todo un sistema de salud de la provincia. La doctora Chala está trabajando en la vacunación desde septiembre, creo. Miren lo que les digo, ya hace un año, cuando todavía no teníamos las vacunas. Entonces, les pido que hagamos el esfuerzo, sigamos trabajando para que cada vez tengamos más personas vacunadas, ejerzan el derecho a vacunarse, está disponible, y para todo lo que necesiten y las consultas, bueno, las dejan por el chat de las consultas, la licenciada me va a ir diciendo, ¿sí? Muchísimas gracias a todos, un gusto haber compartido con ustedes. Licenciada, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Muchas gracias, doctora Orellana, muy amable, hermosa la presentación, la verdad que con muchísima claridad son temas legales que a veces, sobre todo las leyes que a veces nos cuestan un poco entenderlas cuando no las conocemos en profundidad, pero la verdad que absolutamente claro toda la transmisión de la información Pero quiero y los decir una conceptos cosa que es centrales. importante, y antes ¿Cómo, que me doctora? olvide, pero quiero Sí. decirles una cosa que es importante que por ahí se me ha pasado. Hay un permiso, una autorización especial para las personas que se van a vacunar, o sea, a los empleadores se les puede pedir un permiso especial para ir a vacunarse. Cuando se trate de ustedes,
o de sus hijos que son dependientes, ¿sí? Y siempre, siempre, por favor, pidan el carnet de vacunas y cuídenlo como oro, ¿sí? Se le llama el certificado de vacunación en términos legales porque realmente es muy importante. Por ahí uno dice, bueno, lo tiro, lo dejo por ahí, no, 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 no. Nosotros, además, los adultos, somos los responsables de la vacunación de nuestros hijos y ese carnet es la certificación de que nosotros hemos cumplido con la obligación de vacunar a nuestros hijos, ¿sí? Nuestros hijos tienen el derecho a vacunarse, no es optativo para nosotros y nosotros debemos pedir el carnet de nuestros hijos y debemos guardar, ¿sí? Y ya no interrumpo más. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues pueden habilitar los micrófonos o pueden hacerlo en el chat. A ver, justamente acá hay una pregunta de María Bilbao, dice, yo quería consultar sobre la equidad, sobre la obra social, ya que quisiera saber, por ejemplo, tenemos la ley de fertilidad, la cual en teoría las obras sociales tendrían que hacer la cobertura al 100%, ya sea tanto de medicamentos como la asistencia para poder hacer el tratamiento. ¿Por qué no se cumple con la cobertura correspondiente, sino en un 50% solamente? ¿Cómo se llama la chica que pregunta? María María Bilbao. Bilbao. María, lo primero que tenés que hacer en ese caso es acudir a la obra social. Digamos, tratar de exponer el caso. Si la obra social no tiene voluntad de de cumplir con la cobertura que te corresponde, vos tenés que intimar por carta documento, ¿sí? Y eso lo hace un abogado. Te hace la carta documento y emplaza por 72 horas a la obra social. Por ejemplo, obra social, qué sé yo, prensa, por dar un ejemplo, no estoy queriendo decir nada. Yo, fulana de tal, en los términos del artículo tanto de la ley tanto, intimo a usted a que en el plazo de 72 horas de recibida la presente y por igual medio me informe si cubrirá o no el tratamiento solicitado por la doctora tal, el cual transcribo a continuación. En caso de silencio, este será considerado como una negativa y reservo las acciones legales que me correspondan a efectos de iniciar el trámite judicial correspondiente. Se intima por carta documento, por 72 horas podés hacer la intimación. Si en 72 horas de recibida la carta documento por la obra social ellos no contestan, vos podés iniciar un amparo. El amparo a la salud es un trámite que se hace gratuitamente en el caso de las obras sociales nacionales en los tribunales federales de la provincia que están en Piedras y Congreso, ¿sí? Ustedes van ahí y piden un defensor y ahí se los atiende gratuitamente porque estas cuestiones de salud son trámites que deben ser gratuitos, ¿sí? ¿Ha quedado claro? Sí, doctora, muchísimas gracias. No, por nada. ¿Algo más? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, la pueden hacer. Si estás en blanco y no sabes cuál es tu obra social, ¿cómo haces para saberla? Jessie Sosa. Entras, hay una página que es de la Superintendencia de Servicios de la Salud. En esa página vos pones tu DNI o tu quit y te dice a dónde estás afiliado. A mí me gusta más lo que se llama CODEM, C-O-D-E-M, CODEM. Ahí te pide también en esa página que es de ANSES tu DNI o tu quit. Entonces, vos pones tu número de DNI, haces clic y te sale la información, haces clic en la impresora, hay un icono de la impresora, y arriba te dice el nombre de la obra social a la cual vos estás afiliado. Para mí es más fácil entrar ahí, CODEM, de ANSES, consulta CODEM, C-O-D-E-M. ¿Algo más? Gracias, doctora. Bueno. Por ahora en el chat no hay otras preguntas. No sé si alguien más quiere preguntar a alguien. Pueden habilitar los micrófonos. Aquí tengo otra pregunta de Mabel Baraza. Si en el CAPS
no quieren colocar la vacuna, por ejemplo, papiloma humano a un niño que ya le pasó la edad de colocación. ¿Qué hacemos? Pedirle al pediatra la indicación de la vacuna. Siempre es así. Por algún motivo, a veces esto puede suceder, pero eso se soluciona con una indicación del médico. Si el médico dice tiene que vacunar, se vacuna. Así de fácil. ¿Algo más? No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna otra pregunta? La última, ya me voy. Bueno, les agradezco Pareciera no haber otra. muchísimo a todos ustedes. Veo muchas mujeres, perdonen los hombres, pero eso habla mucho del compromiso que tenemos las mujeres como siempre, y espero que podamos sumar mucha gente que se vacune, que se pongan las vacunas, todas las vacunas del calendario y la del COVID también, y ojalá nuestros hijos dentro de poco también estén inmunizados. La ministra de Salud les pide esa colaboración para nosotros y para nuestros hijos. Y bueno, acá siempre a disposición desde el Ministerio. Quiero agradecerle a la licenciada Susana Sánchez, que siempre está en la organización de todas las capacitaciones, y bueno, desde temprano que estamos trabajando y ella sigue, y le agradezco mucho la compañía, a Vanessa, que está por ahí, Vane Romero, a Luciano, y a toda la gente que está trabajando mucho en el Estado en tu barrio. Para nosotros desde la salud es un gusto. Les mando un cariño grande y a su disposición acá en el Ministerio para lo que necesiten siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la disertación. Para nosotros es un gusto acompañar, como siempre, para seguir formando y llevando conocimientos, información, asesoramiento a todos los sectores, no solamente del área de salud, sino también de la comunidad y de otros sectores. Antes de cerrar, les quería decir, porque hay varios que están consultando en el chat, que en la clase de ayer no pudieron llenar el formulario. O sea, el formulario ya no se puede volver a llenar de la fecha de ayer porque va registrando una fecha cada día, pero nosotros sí, el día lunes recién vamos a hacer un cruce con las personas, con los usuarios que estuvieron conectados. Por eso les preguntaba. O sea que si estuvieron conectados con el usuario, nosotros lo mismo lo vamos a detectar y después vamos a ver quién es la persona, así que no se preocupen por eso, ¿sí? O sea, consideramos el formulario más el usuario que está conectado y tratamos de ver que haya una correlación con los listados de asistencia, ¿sí? Así que bueno, hay una última pregunta, doctora, la están haciendo tardíamente, que dice, ¿cuándo saldrá una ley para que todas las obras sociales acepten el tratamiento de personas con TEA? Bueno, hay un tema ahí que es muy simple. Las obras sociales están obligadas a cubrir todo lo que tenga que ver con TEA. Esa es la realidad. Ya están obligadas, por muchos motivos. Porque además el plan médico, bueno, no me quiero extender mucho, pero hay algo que veíamos en la ley 23.661 que yo les presentaba recién, que es el derecho de todos los habitantes de la nación a gozar del más alto nivel de salud, ¿verdad? Los niños tienen el PMI hasta el año de vida y después pasan al PMO. Pero los niños tienen algo que se llama el interés superior del niño, que es de interés público. Yo no necesito una ley específica más allá de lo que ya hay para algún tipo de trastorno o de discapacidad. No necesito una ley. Necesito simplemente que la obra social cumpla con el mandato legal, ¿verdad? De hacerse cargo al más alto nivel y respete el interés superior del niño. O sea, que no es oponible que la obra social me diga no hay una ley para esto. No, tenés que hacer lo que yo decía antes. Te vas a un abogado que te haga una carta documento, que intime, y ahí se alega el interés superior del niño para que la obra social cumpla. Y si la obra social no cumple en las 72 horas por las cuales has intimado, te vas a un amparo directo y te puedo asegurar que la justicia federal te van a hacer lugar, ¿sí? Por el interés superior del niño. Ya hay muchísimos fallos en ese sentido, así que ese es un derecho que te aseguro que en tribunales no le van a negar.
No, el amparo no demora 6 meses. Ahí leía, no, el amparo no demora 6 meses. El amparo, yo he presentado amparos propios por mi hijo, por mis clientes. El amparo a la salud del niño jamás demora 6 meses. Sale incluso con una medida cautelar y eso puede salir en 14 días y ya con la cautelar ya está, ya lo cubre la obra social, no demora 6 meses. Se me va el internet. ¿Listo, licenciada? Hola. Sí, doctora, me parece que ya estamos como para Bueno. cerrar la actividad. Así que bueno, lo que le quería decir antes de cerrar con las preguntas, quédense tranquilos que el día lunes hacemos el cruce de la asistencia para que no se compliquen todos, ¿sí? Y como puse en el chat también, van a recibir el material no solamente en formato físico, sino también les vamos a pasar después un link en el cual vamos a subir todo el material en PDF, así que van a poder ingresar ahí, bajarlo, leerlo, y todas estas clases están siendo grabadas y van a ser subidas al canal de YouTube del Departamento de Capacitación del Ministerio, así que también después en forma sincrónica las van a poder ver cuando quieran. Así que quédense tranquilos que van a tener por todos los medios información y material. Bueno, damos por cerrada la clase de hoy. Muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana, que descansen. Gracias, doctora. Buenas tardes. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias.